Estimados amigos, soy Rodolfo Guerrero Martínez de parte de este medio de prensa jurídica en una edición más en el marco de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara y justamente posterior a una ponencia sobre la decisión judicial, los problemas del precedente en el marco del Encuentro Internacional de Juristas organizado por la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara y donde tenemos el privilegio de que nos dote un poco de su tiempo el doctor Pablo Sánchez Latorre, catedrático de la Universidad de Córdoba, Argentina. Doctor, gracias por el espacio otorgado. Bueno, muchas gracias a vos, Rodolfo, y a este espacio que con mucho esfuerzo y dedicación has construido. Realmente te felicito por esta iniciativa. Ojalá en Córdoba tuviésemos algo parecido, que no tenemos. Este impulso, este compromiso que vos tenés con tu carrera y con el estudiantado de tu facultad. Así que te felicito por eso y agradecido de esta invitación, de compartir algunas reflexiones con vos y con tu audiencia. No, agradecidos nosotros y para todos aquellos que desafortunadamente no pudieron apreciar a detalle su ponencia, doctor, sería un gusto que nos pueda compartir qué trató en esta conferencia titulada Decisión Judicial, los problemas del precedente. Bueno, básicamente en una primera etapa de la ponencia contextualicé la problemática desde un punto de vista histórico y desde una cultura de la decisión judicial. Planteé algunos problemas que tienen que ver con la percepción que tiene la sociedad sobre la administración de justicia. No la justicia como valor, que eso es otra cosa. Ellos administran justicia como un poder. Lo que significa también el exceso y los abusos de la actividad judicial. Sabemos que el juez, en un esquema democrático, es el sujeto con mayor poder dentro de una sociedad, el más empoderado legalmente, es el único sujeto que puede ingresar a su domicilio sin pedirle permiso a nadie. Entonces es una justicia independiente y esto ha traído algunos inconvenientes. Y la otra parte tuvo que ver con cuestionar o desmitificar lo vinculante, la obligatoriedad del precedente en el sistema angloamericano y los abusos de la fuente jurisprudencial en la cultura latinoamericana y esos problemas. Y otras cuestiones vinculadas también a cómo debe ser una sentencia o qué es una decisión judicial. Entonces, en la primera etapa establecí una gran diferencia de paradigmas, donde vemos que el paradigma del Estado de Derecho débil, como dice Ferrajoli, o del Estado legal de derecho, aquel que el derecho se reduce a la ley y está contenido en la ley, particularmente el sistema codificado de la exégesis francesa, de la Revolución Francesa, fortalecido el marco teórico posteriormente por Kelsen, donde el derecho está reducido a esa norma dada por la autoridad competente y que frente al incumplimiento hay una sanción, y la moral está ajena, es una cosa distinta del derecho y no es parte del derecho. Claro. Entonces, esa idea se empieza a romper con un hito particularmente interesante, que son los juicios de Nuremberg. O sea, mientras que se construía el muro de Berlín, los mismos nazis fueron juzgados, los jerarcas nazis en estos juicios, que podemos discutir, digamos, la legitimidad, pero lo interesante es que a la hora de condenar a los jueces fuesen condenados por aplicar la ley y no el derecho. Usted recuerde que el artículo 3 del Código Penal nazi decía que era delito cualquier conducta socialmente peligrosa. ¿Y quién era lo socialmente peligroso? Y el africano, el judío, el pobre, la mujer, cosa que no ha desaparecido tanto, lamentablemente. Es interesante cómo se ha construido esta cultura de la discriminación. Pero lo cierto es que en Nuremberg el derecho y la ley pasan a ser dos fenómenos distintos, y esto es sanamente importante para la cultura jurídica, empezar a pensar en un derecho con presencia moral. Por eso es que, como dice Habermas, la moral en el Estado constitucional de derecho, que es en el nuevo paradigma, emigra hacia el derecho. Entonces, acá nacen estas teorías neoconstitucionalistas o no positivistas, por ejemplo, Alexis, Dworkin, el mismo Nino, ¿sí? El mismo Atienza, personas que están pensando de que no es posible un derecho sin moral, sin contenido ético fuerte,
Y también la idea de que la justicia extrema tampoco es derecho. Claro. Una decisión puede ser muy erudita, con muchas citas, pero tal vez no sea ni clara ni justa. Entonces, esto es lo que empezó a cuestionar una necesidad en la revisión y en la reestructuración, sobre todo en las decisiones judiciales. El siglo XXI, evidentemente, la legislación ha ido necesariamente a empoderar a los jueces. Hay un cambio en los operadores deónticos de las legislaciones. El operador deóntico del Estado legal de derecho es el juez puede, o sea, tiene la facultad, y el operador deóntico empoderado del Estado constitucional de derecho, el juez debe. El juez debe escuchar al niño, el juez debe establecer un equipo interdisciplinario para ver qué dice la psicóloga, qué dice el psiquiatra, en espacios interdisciplinarios, ¿no? Acudir a conocimientos no jurídicos, por ejemplo, imagínese un conflicto ambiental donde estemos hablando de cromo, ¿sí? El cromo hexavalente, cromo trivalente, propio de los conflictos socioambientales, donde el juez tiene obviamente una limitación en el conocimiento y en la decisión. Y usted sabe que eso es necesario, que participen otras disciplinas, por eso se impone la complejidad del método interdisciplinario para entender la complejidad de la realidad. Usted no puede tener un fenómeno simple del positivismo, que era un fenómeno deductivo, para entender semejante complejidad social. Necesita también un método complejo para entender esa realidad. Y eso es necesario que en los procesos de esta cultura de lo complejo esté presente con el diálogo interdisciplinario. Y para eso hay reglas, hay reglas que se han ido estableciendo, han llegado un poco tarde, pero al fin han llegado. Otra de las cuestiones que tienen que ver es el estándar de razonabilidad de la fundamentación de las decisiones, que para mí tiene que ver con la claridad del lenguaje que utilice el juez para llegar como acto político, ¿no? Una sentencia que no se entiende, que es confusa o que es cortar y pegar con las herramientas informáticas de muchas decisiones que tienen que ver con el tema, pero necesariamente no impactan en la decisión como argumentos relevantes o fuertes, aleja, digamos, a la justicia de la sociedad, porque a veces yo llevo casi 15 años estudiando estos temas y hay sentencias que no las entiendo. Entonces estimo que un trabajador, estimo que un niño, un discapacitado a veces también que participa en estos procesos de cierta complejidad, los conflictos socioambientales que afectan a comunidades indígenas, a los vulnerables, por eso es necesario constituir una ética del vulnerable en la administración de justicia. Entonces esa sentencia que está con mucha erudición, pero que es difusa, confusa y oscura, digamos, claro, o profusa, digamos, no llega al principal destinatario, que es el agente que compone el colectivo social, ¿no? Claro. La otra cuestión es la previsibilidad que tiene esa decisión. Yo no puedo tener una sentencia que sea de una injusticia o de algo que la sociedad no esperaba, que cause esa irritación social, que sea algo demasiadamente sorpresivo, digamos, que yo no esperaba, porque afecta la seguridad jurídica, eso trae incertidumbre, afecta las inversiones. Entonces tenemos que construir una decisión judicial, una justicia mucho más cercana a la sociedad, que la sociedad pueda entender perfectamente cualquier decisión política, sobre todo las de la justicia. No digo que la razonabilidad sea un estándar solamente de las decisiones judiciales, debe ser un estándar de la política en general, ¿no? Fíjese que en general hay una tendencia a pensar, a preocuparse y a responder las políticas públicas pensando en las próximas elecciones y no en las futuras generaciones. Claro. Futuras generaciones que se han incorporado, como lo dije en la ponencia, en el orden constitucional. Usted imagínese que era impensado para el paradigma anterior sostener de que habían sujetos colectivos que no existen, que no sabemos si van a existir, pero que tienen derecho. Un sujeto que no existe, que no sabemos si va a existir, pero que tiene derecho, se llama futura generación. Y usted tiene que pensar que cualquier decisión, cualquier comportamiento o práctica que tiene que afecte al ambiente, a la naturaleza que está en jaque, afecta a esas personas y a los derechos de esas personas. Claro. Entonces son actores constitucionales que han pasado
al derecho civil, que están en varias ahora disciplinas del propio derecho. Las comunidades indígenas, en sujetos estrictamente constitucionales que ahora están presentes en el Código Civil. Por ejemplo, caso de Brasil, caso de Argentina, caso de Colombia. Porque somos una sociedad que ha construido y ha subordinado, por suerte en Latinoamérica tenemos el ejemplo de Colombia, Brasil y Argentina, ha subordinado en buena hora los derechos individuales al ejercicio de los derechos a bienes colectivos. Es decir, frente a la atención del derecho a la propiedad con el derecho a la naturaleza o a la protección del ambiente, debe de ceder el derecho de propiedad, porque no puede haber un desarrollo que afecte la vida. No hay desarrollo, no es posible, ¿sí? Entonces, fíjese que somos la primera generación en padecer directamente los efectos del cambio climático y la última que tenemos la posibilidad de hacer algo. Entonces, esta realidad del planeta, esta relación con la naturaleza, esta relación que tenemos con la tecnología, fíjense que han aparecido hasta patologías nuevas, por ejemplo la whatsappitis, no sé si la ha escuchado, pero son estaba viendo ahí las chicas que están, todos están casi como un órgano más de este celular, ¿no? Donde se impone la inmediatez, la velocidad con la que vivimos. Por ejemplo, no sé, a mi papá le mandaba una carta por correo, ¿sí? Tenía 15 días de demora, más 15 días en la respuesta. Entonces, esa percepción del tiempo es muy diferente a las generaciones millennials. Usted fíjese, manda un mensaje y no le contestan, dice, me clavó el visto, y es como una injuria grave. Van a encontrar los balances del derecho, van a encontrar el diálogo de fuentes. Son trabajos intelectuales nuevos del jurista y que deben estar presentes en la enseñanza y en este tipo de encuentros y ponernos de acuerdo de qué se trata. ¿Por qué? Porque todos estos ejercicios intelectuales, ¿sí?, del jurista son nuevos trabajos en la decisión. Todo ya no está tolerando, no resiste la idea de que un pleito dure 4, 5, 6, 10 años. No, claro. O una justicia en última instancia con la Corte Interamericana, 23 años, como estábamos viendo en uno de los casos donde México es condenado en sus actores jurídicos y operadores a estudiar derechos humanos y su propia jurisprudencia. Entonces, estos son los temas que yo trabajo, que me preocupan, y creo que las facultades de Derecho y estos espacios debemos hacer una autocrítica y asumir el compromiso realmente para empezar a poder revertir esto y reconocer estos errores. Doctor, y finalmente, y agradeciendo este espacio y claro a la ponencia que dio con anterioridad a este valioso tema, considera que entonces los medios alternativos de solución de controversias, que viene siendo el arbitraje, la conciliación, vendrían a ser la respuesta de lo que necesite hacer la ciudadanía, de lo que liberaría de gran forma la carga que existe de forma judicial y que no es lo más idóneo, pero sería una respuesta favorable para la justicia. ¿Alternativo a qué? Hay un cuestionamiento, ¿no?, de medio alternativo. Sí. Si hay alternativos es porque tenemos algo. Ese algo, usted si va a la verdulería, no le puede pedir un antibiótico. La justicia ha estado resolviendo temas que no son propiamente de su competencia o que no necesariamente debiera estar resolviendo, porque se ingresan pleitos, o los abogados también tenemos que hacer una autocrítica fuerte, ingresan pleitos que saben que van a ser perdidos, pero con esta especulación de que la decisión va a llegar a 4 o 5 años, me conviene económicamente litigar y demorar el pleito y la decisión en tribunales que resolver el problema y el conflicto ahora. Entonces, hay una cultura económica. Entonces, todos esos datos de que va retomando y tiene faltas de tránsito. Entonces, esa necesidad de construir un ciudadano ejemplar, porque no solamente hay que ser, sino también parecerlo. ¿Por qué? Porque están sujetos a la opinión pública. Es muy importante entender, y por eso se habla tanto de precedentes, de jueces, porque este nuevo paradigma los ha sobreempoderado. Fíjense que en la técnica legislativa ha habido un cambio entre los operadores deónticos del juez puede al juez debe. Entonces no puede ser nunca un medio alternativo. Deben ser medios que trabajen en el sector educativo, ¿sí? Por ejemplo, bajar la litigiosidad,
es ultramente necesario. Los jueces están para controlar temas realmente importantes, trascendentes, por eso es importante la educación para tratar de ver qué efectos podemos obtener para tener una cultura social mucho más pacífica y no recurrir en primer lugar para que la justicia resuelva todo. En Argentina, mire, teníamos problemas con el fútbol, la justicia lo resolvió. Ahora resolvió que en los partidos que se disputen solamente puede haber la hinchada de un solo equipo. Y eso lo resolvió la justicia. Había un ruido molesto antes de que surgieran los proteccionistas. Un consorcista inició una demanda por los ruidos molestos que generaba un perro del departamento de arriba y el juez ordenó cortarle las cuerdas vocales. O sea, y la justicia resuelve eso. Los temas políticos los resuelve la justicia. Si el rumbo económico, para dónde va a ir el país, lo resuelve la justicia. Si usted pone la música muy fuerte, va al Poder Judicial. Todo, usted va a presentarse en un concurso, en un cargo de docente, está impugnado a la justicia federal a litigar el caso de Argentina. Entonces, tenemos una tendencia a litigar todo. Estados Unidos, ¿qué hizo? Dijo, mire, acá hay una variable económica, ellos son muy prácticos, y dijeron, mire, usted como abogado, si interviene en el proceso, el proceso del conflicto desde el minuto cero y no llega a una solución anterior, o sea, en la etapa prejudicial, antes de que litigue, sí, de etapa prejudicial podríamos llamar, claro. Si usted no arregla por la mediación, por el arbitraje, por la conciliación, por el acuerdo, usted no puede participar como abogado en el pleito judicial. Entonces, los abogados que participan en la etapa prejudicial, ¿sí?, están muy interesados que se resuelva en la etapa prejudicial porque sus honorarios están atados a ese éxito de la resolución prejudicial. Por eso la Corte de Estados Unidos resuelve 200 casos al año y en caso de Argentina hay 30.000, 40.000 sentencias al año. ¿De qué justicia me está hablando? Por eso es necesario, estábamos hablando de que hay trámites de cajón, de que la decisión es clara frente a los hechos, de un software donde el operador, y esto no tienen que tener miedo los empleados judiciales, porque Prometea, que es un software donde se incorporan los datos y frente a un algoritmo, ¿sí?, contrata con precedentes, con decisiones, con una serie de variables. Se probaron en Argentina con 161 casos y en cuestión de segundos resolvió con el 98% de efectividad de cómo hubiese resuelto un juez en ese mismo caso. Obviamente que son casos claros, donde la violación se trata de casos fáciles, de casos donde se trata de reglas. Usted sabe muy bien que, por ejemplo, una norma típicamente reglada es una prohibición, prohibido estacionar. Usted tiene que verificar si el auto está o no está estacionado. Claro. La norma que le establece las permisiones de hasta qué velocidad puede desarrollar su vehículo en autopista. Entonces, esas reglas se aplican o no y hay una subsunción del juez. Distinto es cuando se encuentran en tensión principios, derechos o valores que están protegidos con la misma fuerza normativa, ¿sí?, y donde el juez no sabe cómo resolver porque tienen legalmente ambas razones, ambas partes o contendientes tienen la misma protección o tutela. Entonces acá aparece la tesis de Alexis, donde hay que ponderar a ver cuál es el principio que mejor desarrolle la Constitución, para la mayor tutela de la dignidad de la persona. Si yo le digo, usted tiene derecho a la vivienda digna, y hay que verlo en el caso, porque supongamos que yo voy y le toco la puerta al Estado acá de Jalisco, le digo, yo quiero mi vivienda digna, porque yo no tengo vivienda digna, claro. No tengo vivienda de ningún tipo. ¿Y qué es vivienda digna? Es con techo de chapa, es con agua, es con internet, es con cama, es con inodoro, es con agua potable. ¿Qué es vivienda digna? Entonces hay un marco, hay un grado, hay una gradualidad en el principio que tiene que ver con la razonabilidad del caso, que eso es lo que le decía. Distinto es si es alguien que solicita la vivienda digna y es diabético. Necesita además, para su vida, una heladera. O sea, ¿cómo? Sí, de ciertos aditamentos para... Una heladera, ¿cómo le dicen a usted? Nevera, un refrigerador. ¿Por qué? Porque ahí tiene que tener la insulina. Entonces, su dignidad se compone también de ese elemento que tal vez en otro caso uno no lo necesita. Entonces, esas tensiones se ven en el caso. Por eso estamos hablando de algo que los británicos y los americanos vienen trabajando, es el trabajo intelectual inductivo de argumentación
a partir del caso y no de la regla abstracta. Son dos ejercicios intelectuales distintos. Entonces, estos son los problemas que se enfrenta el juez. Hay una alta cultura de litigiosidad, sobre todo hay una variable económica que alienta al abogado a resolver sus conflictos de alguna manera en la justicia, porque eso le conviene económicamente. Claro. Entonces, debemos cuestionar, digamos, los impactos económicos. Y la otra cuestión es empezar a pensar las decisiones a partir del consecuencialismo. El consecuencialismo es algo lógico para los economistas, pero para el abogado, para el operador jurídico, es un paradigma que ingresa a partir de Neil McKernick y otros. Este es un escocés que está preocupado por las consecuencias que genera o los impactos que genera la decisión judicial, sobre todo en los casos de corte o de cortes de apelación. Por supuesto. Entonces es importante de que el juez empiece a medir esas consecuencias, como daba el ejemplo yo de un accidente de tránsito que se produce producto de un bache. Bueno, y la parte damnificada inicia su demanda por indemnización, la aseguradora comparece como tercero en garantía, y cuando llega al juez, el juez dice, mire, está bien la reparación, pero tengo que traer a la municipalidad, al municipio, para que tape ese pozo, para que tape el bache, si no van a seguir ocasionando más siniestro. Entonces ahí está el juez, está midiendo las consecuencias que puede generar, digamos, eso. En una concepción clásica de proceso, si no es parte, el juez no lo puede involucrar. Claro. Pero la sociedad no quiere eso, quiere algo que se resuelva rápido, que sea práctico, que haya justicia, de que haya equilibrio, de que haya armonía, de que no sea tan costoso, de que no haya tanta especulación. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a cuestionarnos, sobre todo a partir de la autocrítica y de un cambio ético muy fuerte. Sin duda, doctor, muy importante entonces, nosotros especialmente como estudiantes y también dirigido a toda la población, de que conozcan a detalle esto. Como siempre dirían, tener educación y tener conocimiento es poder. De lo contrario, estás ajeno a que los demás tomen decisiones por ti. Dicho esto, agradecidos por el espacio otorgado, doctor Pablo Sánchez de la Torre, catedrático de la Universidad de Córdoba, Argentina. Doctor. Muchas gracias a vos, Rodolfo, gracias. A toda tu audiencia. Bueno, me quedo a disposición de la facultad, de tus seguidores. Me pueden escribir también o buscar por Facebook, y con mucho gusto puedo brindar material. De todo lo que yo he expuesto, tengo el material teórico, claro, que da el pie para empezar a problematizar y realmente tener un compromiso ético muy fuerte con la sociedad, con el colectivo social, sobre todo a partir de estos bienes colectivos que yo decía, la defensa irrestricta del ambiente, la cultura y la transparencia de los mercados. Muchas gracias. Escuchado aquí, pondremos en la descripción los datos para que tengan comunicación directa con el doctor Pablo. Muchas gracias. Estimados amigos, a ustedes, hasta pronto.